Meditaciones sobre el Tarot. Un viaje al hermetismo cristiano, de Valentín Tomberg. Carta quinta. El sumo sacerdote o papa. El arcano de la trascendencia y de la pobreza. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y bendito sea el Dios Altísimo. Génesis capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan capítulo 14. En adelante nadie me moleste, pues llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Gálatas capítulo 6. Querido amigo desconocido, la lámina que representa al Papa nos pone en presencia del acto de la bendición. Es indispensable tenerlo ante la vista cuando uno se pone a interpretar tanto la contextura general de la lámina como cada elemento en particular. Nunca, pues, debemos olvidarnos de que, sea cual fuere la interpretación que demos del Papa, de los acólitos arrodillados frente a él, de las dos columnas que aparecen detrás, del simbolismo de su tiara y triple cruz, lo que primero importa es la bendición y los problemas que lleva consigo. ¿Qué es la bendición? ¿Cuál es su origen y su efecto? ¿Quién tiene autoridad para bendecir? ¿Qué papel desempeña en la vida espiritual de la humanidad? La bendición, no cabe duda, es algo más que un simple buen deseo formulado por otra persona. Es también algo más que una impronta mágica del pensamiento y voluntad de alguien sobre otro. Es la puesta en acción del poder divino que trasciende el pensamiento y la voluntad individuales, así en el que bendice como en el bendecido. En otras palabras, es un acto sacerdotal por excelencia. La Cábala compara el papel de la oración y bendición a un doble movimiento, ascendente y descendente, parecido al de la circulación de la sangre. Las plegarias de la humanidad se elevan hasta Dios, y una vez allí, oxigenadas por obra divina, se transforman en bendiciones que descienden de esas alturas hasta abajo. Por ello, uno de los dos acólitos de la lámina tiene la mano izquierda levantada y el otro tiene bajada la derecha. Las dos columnas azules detrás del Papa simbolizan en primer lugar esa doble corriente, hacia arriba y hacia abajo, de las plegarias y bendiciones. Al mismo tiempo, el Papa mantiene en alto la triple cruz en el lado de la columna de la oración y del acólito que reza, mientras su mano derecha traza el gesto de bendecir en el lado de la columna de la bendición y del acólito que la recibe o inspira. Los dos lados de la Cábala, el derecho y el izquierdo, y las dos columnas del árbol de las Sefirot, la de la misericordia y la del rigor, así como las dos columnas del templo de Salomón, Yaquín y Boaz, corresponden en todo a las columnas de la lámina, la de la oración y la de la bendición. El rigor, en efecto, estimula la oración, y la misericordia bendice. La sangre azul o venosa de Boaz sube, mientras que la roja o arterial de Yaquín, oxigenada, desciende. La sangre roja lleva la bendición vivificante del oxígeno. La sangre azul libera el organismo del rigor del ácido carbónico. Otro tanto sucede en la vida espiritual. La asfixia espiritual amenaza a quien no practica la oración de alguna manera, y el que la practica recibe, de alguna manera,
la bendición vivificante. Ambas columnas tienen, pues, un significado eminentemente práctico. Desde el punto de vista espiritual, revisten tanta importancia práctica como la respiración para la vida del organismo. La primera enseñanza práctica del quinto arcano, no olvidemos que los arcanos mayores del tarot son ejercicios espirituales, se refiere, por consiguiente, a la respiración espiritual. Hay dos clases de respiración: la respiración horizontal, que se da entre fuera y dentro, y la respiración vertical, que tiene lugar entre arriba y abajo. El aguijón de la muerte o crisis existencial de la agonía suprema es el paso brusco de la respiración horizontal a la respiración vertical. Con todo, quien haya aprendido durante la vida la respiración vertical, se verá libre de ese aguijón de la muerte. En él, el paso de una a otra forma de respiración no se producirá en forma de ángulo recto, sino al modo de un sector de circunferencia. La transición no será brusca, sino gradual y curvilínea, en vez de tratarse de una línea rota o discontinua. La esencia de la respiración vertical radica en la alternancia de oración y bendición o gracia. Estos dos elementos de la respiración vertical se manifiestan en todos los campos de la vida anterior: razón, corazón y voluntad. Así, un problema pertinente a la razón, que no se deba a la curiosidad o a un deseo de acopio intelectual, sino a la sed de la verdad, es en el fondo una oración, y la claridad que puede venir detrás es la bendición o gracia correspondiente. El auténtico sufrimiento es también, en el fondo, una oración, y el consuelo, paz y alegría que pueden seguirle son efectos de la bendición o gracia que le corresponden. El verdadero esfuerzo de la voluntad, es decir, el esfuerzo al 100%, el auténtico trabajo, constituye a su vez una oración. Si se trata de un trabajo intelectual, la oración es: santificado sea tu nombre. Un trabajo creador equivale a la plegaria: venga tu reino. Y si el trabajo tiene por objeto atender las necesidades materiales de la vida, la oración se formula: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. A todas estas formas de oración en el lenguaje del trabajo corresponden otras tantas bendiciones o gracias. La ley de la correspondencia entre la columna de la oración, problemas, sufrimientos, esfuerzos, y la columna de la bendición, luces, consuelos, frutos, se halla expresada en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, pronunciado por el Maestro. Las 9 bienaventuranzas, pues son 9, no 8, pueden entenderse como fórmula de la respiración vertical, ya que por ellas aprendemos esta última. La respiración vertical es el estado de ánimo que el apóstol Pablo designa por el nombre de libertad en Dios. Es una nueva manera de respirar. Se respira libremente el soplo divino, que es la libertad misma. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor está la libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3. El equivalente espiritual de la respiración horizontal es la alternancia entre extraversión e introversión, y entre atención a la vida exterior objetiva y a la vida interior subjetiva. La ley de la respiración horizontal es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos capítulo 12. Ahí tenemos el equilibrio entre ambas direcciones de la atención.
En cuanto a la respiración vertical, su ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12. He ahí la correspondencia entre oración y bendición o gracia. Hay 3 planos de respiración horizontal, como hay 3 estratos de respiración vertical. Los 3 planos de la respiración horizontal son: amor a la naturaleza, amor al prójimo, amor a los seres espirituales, jerárquicos, ángeles, etc. Los 3 estratos de la respiración vertical son: purificación por el soplo divino, iluminación por la luz divina, unión mística en el fuego divino. Por eso, el Papa tiene levantada la triple cruz. Esta comprende 3 pares de brazos que dividen la línea vertical en 3 partes. Es la cruz de la completa y perfecta respiración espiritual, horizontal y vertical. Es la cruz del triple amor al prójimo: el prójimo inferior, es decir, naturaleza; el prójimo igual, es decir, hombre; el prójimo superior, es decir, ente jerárquico; y del triple amor a Dios: soplo o fe, luz o esperanza, fuego o caridad. La cruz constituye el cetro de la autoridad del Papa de la lámina, como la bola formada por la doble copa y rematada por una cruz era el cetro del emperador. Así como el emperador, guardián del trono de David, representa lo humano respecto del cielo, es decir, la imagen y semejanzas divinas en el hombre, de igual manera el Papa, guardián de la puerta con las columnas de la bendición en la oración, representa lo divino trascendental respecto de la humanidad. Ambas funciones, la de emperador y la de Papa, son 2 realidades espirituales. Son tan reales como la cabeza y el corazón en la vida del individuo. El corazón es el cetro de la respiración y de la circulación sanguínea. La cabeza es el centro del sistema nervioso y la sede del pensamiento. Y así como ningún parlamento podrá nunca reemplazar la realidad espiritual del puesto de emperador, ya que el trono de David no puede ser sustituido por ninguna colectividad, así tampoco ningún concilio ecuménico reemplazará jamás la realidad espiritual de la función papal o el trono de Melquisedec, Rey de la plenitud, Shalem. Tenga o no lugar el cañonazo predicho en los círculos esotéricos de Occidente, permanezca visible el trono papal o haya de ser instalado en las catacumbas, seguirá siempre presente en la historia de la futura humanidad, mal que les pese a los profetas de su destrucción. En efecto, la historia, al igual que la vida del individuo, está sujeta al ritmo del día y la noche. Tiene un aspecto diurno y otro nocturno. El primero es exotérico, el segundo esotérico. El silencio y la oscuridad de la noche, y todo lo inconsciente o supraconsciente en el ser humano pertenece a la esfera de la noche, llevan siempre una carga de acontecimientos en gestación. Es el lado mágico de la historia, el lado de las obras y hechos mágicos que se desarrollan tras la fachada de la historia. Así, cuando el Evangelio fue predicado en pleno día en los países de la cuenca del Mediterráneo, los rayos nocturnos de ese Evangelio llevaron a cabo una profunda transformación del budismo. En este último, el ideal de la liberación individual por la entrada en el estado del nirvana cedió el puesto al ideal de la renuncia al nirvana por misericordia para con la humanidad doliente. El ideal del Mahayana, el gran vehículo,
tuvo entonces su resplandeciente aurora en el firmamento de los valores morales de Asia. El día transmite a otro día la palabra, la noche indica a otra noche la ciencia. Salmo 19 de la Biblia hebrea. Dies diei eductat verbum, et nox nocti indicat scientiam. Salmo 18 de la Vulgata. Tal es la fórmula de la doble enseñanza, por la palabra del día y por la ciencia de la noche, de la doble tradición, por instrucción verbal y por inspiración directa, de la doble magia, por la palabra pronunciada y por la irradiación silenciosa, de la doble historia, finalmente, la diurna visible y la nocturna invisible. Las funciones imperial y papal son realidades tanto del lado de acá como del allá del umbral que separa el día y la noche. Y el Papa de la quinta lámina es el guardián de ese umbral. Tiene su sede entre las dos columnas, la del día, oración, y la de la noche, bendición. El emperador de la cuarta lámina es el señor del día y el guardián de la sangre, o quinta esencia del aspecto nocturno del día. El Papa es el guardián de la respiración, o realidad de la relación entre el día y la noche, entre el esfuerzo humano y la gracia divina. Su función se funda en los hechos cósmicos primordiales. Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Génesis capítulo 1. Así lo leemos en el primer libro de Moisés. El acto de separar lo inteligible del misterio significa al propio tiempo instaurar la respiración cósmica, que es la analogía del Espíritu de Dios que se cierne sobre las aguas. Efectivamente, el soplo divino, Ruach Elohim, sobre las profundidades de la paz, las aguas, o sea, la realidad tanto cósmica como psicológica del nirvana, es el prototipo divino de la respiración. Así el gran vehículo, el Mahayana, del budismo, se eleva hacia el soplo divino, la misericordia que se mueve sobre las aguas de la paz precósmica del nirvana, mientras que el pequeño vehículo, el Hinayana, tiende a cesar definitivamente de respirar. Su meta es ahogarse en las aguas de la paz, entrar en el nirvana donde ya no hay movimiento, ni cambio, ni respiración. El soplo divino, Ruach Elohim, decimos, permanece sobre el océano de la paz nirvánica y lo mueve. Así, renunciar al nirvana después de haber llegado a su umbral significa elevarse por encima del nirvana y participar del soplo divino que lo trasciende. Ahora bien, el agua primordial, penetrada por el soplo divino, es la esencia de la sangre. El soplo reflejado por el agua es la luz. La alternancia rítmica de la absorción del soplo por el agua y de su reflexión por la misma es la respiración. La luz es el día, la sangre es la noche, la respiración es la plenitud, Shalem. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es, por tanto, dueño de la plenitud, de la respiración, mientras el rey ungido, guardián del trono de David, el emperador, es dueño del día. Aunque reine sobre el día, debe su unción, y por ende también su autoridad, a la noche. Es el guardián de la misteriosa presencia de la noche en el día. La sangre. Querido amigo desconocido, quizá te preguntes si hay una tercera función, la de dueño de la noche. Sí, la función de dueño de la noche, o de señor de la noche, como también se llama, existe.
nos aproximaremos al orden de ideas relativas a esa función en nuestra 11ª carta, dedicada al 9º arcano del tarot. Baste indicar aquí que en Israel había 3 funciones superiores: rey, sumo sacerdote y profeta. Conviene observar que se trata de funciones y no de personas. Una sola persona puede a veces ocupar a un tiempo 2 y hasta 3 funciones. Volvamos ahora a la función sacerdotal, que constituye el tema del 5º arcano del tarot. Tal función se refiere, como hemos visto, a la respiración espiritual. Por ello, el Papa representa un orden y un criterio de la verdad distintos respecto a la verdad y su criterio científico. Para él es verdadero lo que facilita la respiración armoniosa. Es falso lo que perturba la armonía de la respiración espiritual. Así, el sistema heliocéntrico de la moderna ciencia astronómica es verdadero desde el punto de vista de la ciencia de los fenómenos, pero a la vez es básicamente falso desde el de la respiración espiritual. La sangre derramada por Cristo en la tierra es tan preciosa que ha dado a nuestro planeta una posición céntrica en el espacio de los valores numénicos. El cosmos geocéntrico es pues verdadero desde el punto de vista de la respiración, o sea, de la oración y bendición. Y el cosmos heliocéntrico, por más que aboguen en su favor todos los hechos del mundo de los fenómenos, es falso, porque ignora el auténtico centro, la encarnación del Verbo, y lo sustituye por otro situado más en la periferia del valor central. Solo es un centro del espacio fenoménico, y cometemos el pecado de idolatría al asignarle el papel central que pertenece a la tierra santificada, es decir, hecha central por la encarnación del Verbo. He aquí otro ejemplo, tomado esta vez del campo de la experiencia esotérica. Como ya hemos indicado, la reencarnación, las vidas sucesivas de una misma individualidad humana, es un hecho de experiencia, al igual que las vigilias sucesivas de los días, interrumpidas por el sueño de las noches. Buda reconocía este hecho como tal, pero lo juzgaba lamentable. Por eso, la meta del óctuple sendero que enseñaba consistía en poner fin a la reencarnación. El nirvana no es otra cosa que el fin de las sucesivas vidas terrenas. Así pues, Buda a la vez reconoce y niega el hecho de la reencarnación. Lo reconoce como hecho y lo niega como ideal. Los hechos, en efecto, son pasajeros, van y vienen. Hubo un tiempo sin reencarnación y vendrá un tiempo en el que ya no la habrá. La reencarnación no comenzó sino después de la caída y cesará con la reintegración. Por tanto, no es eterna, y en razón de esto mismo, tampoco un ideal. De ello se deduce que hay 2 verdades, una actual o temporal, otra ideal o eterna. La primera se funda en la lógica de los hechos, la segunda en la lógica moral. El Salmo 84, 85 en la Biblia hebrea, designa la verdad actual por la palabra verdad, emet, veritas, y la verdad basada en la lógica moral por el término misericordia, gesed, misericordia. El Salmo dice: misericordia y verdad se han dado cita, justicia y paz se besarán. La verdad brotará de la tierra, y de los cielos se asomará la justicia. He ahí todo el problema de la doble verdad, y también la emocionante profecía de que ambas verdades, actual y moral, llegarán un día a encontrarse, y sus revelaciones en el hombre, la justicia, Sedek, y la paz, Shalom, se besarán.
pero ese encuentro va produciéndose lentamente y, en el actual estado de cosas, las dos verdades se contradicen todavía a menudo, al menos en apariencia. Por eso, San Pablo podía afirmar: la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. 1 Corintios, capítulo 3. Y por eso también la sabiduría divina es a menudo necedad a los ojos de este mundo. El Papa, como guardián de la respiración espiritual y el signo primitivo de la letra G, la quinta del alfabeto hebreo, significa precisamente aliento, es el representante de la lógica moral. Bendición y oración son las dos columnas entre las que está sentado. Para el Papa, solo es verdadero lo que corresponde al ideal. He ahí por qué el matrimonio es para él indisoluble, pese a tantos millares de catástrofes matrimoniales. He ahí por qué la confesión y el arrepentimiento borran todo pecado, aun cuando millares de tribunales sigan castigando a los culpables, se arrepientan o no. Ello prueba también que la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo, aunque durante siglos haya abrigado y tolerado la práctica de la Inquisición. Y por eso, finalmente, una sola vida en la tierra basta para obtener la salvación eterna, aunque las almas se reencarnen. El Papa, pues, se halla siempre en medio de un conflicto entre las verdades ideal y actual, entre la misericordia, Gesed, y la verdad, Emet. Y este conflicto es una llaga, la quinta llaga, la llaga del corazón. El emperador tiene 4 llagas, el Papa 5. Si estás familiarizado, querido amigo desconocido, con el simbolismo de la Cábala, comprenderás que esta última llaga nace de la oposición entre la cuarta Sefiraj, Gesed, misericordia, y la quinta, Geburaj, rigor, del árbol sefirótico, y que esta llaga se refiere a la sexta Sefiraj, Tiferet, belleza o armonía, que es la síntesis de las 2 Sefirot precedentes. Si además posees algunas nociones de esoterismo cristiano, caerás en la cuenta de que la llaga en cuestión es la del Sagrado Corazón, causada exteriormente, como lo relata el Evangelio. Uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan capítulo 19. Y entenderás que son la misericordia y la verdad, Gesed y Emet, las que de ahí salieron como sangre y agua. Por eso el evangelista subraya la realidad simbólica o simbolismo real del hecho de que la sangre y el agua que brotaron de la llaga no estaban mezcladas, en lo cual, precisamente, se encuentra expresado el sentido espiritual de la llaga. Esta es causada espiritualmente por el conflicto entre misericordia y verdad, entre la verdad ideal y la verdad actual, que no están unidas. El evangelista añade al respecto: y el que lo ha visto lo atestigua, y su testimonio es verídico, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Juan capítulo 19. Así pues, ha visto el hecho y sabe lo que significa como símbolo de la realidad espiritual de la llaga. Henos aquí ya en lo más hondo del esoterismo de las 5 llagas, de la estrella rutilante, del pentagrama, del quinario, del número 5. Louis Claude de Saint-Martin escribe: mientras los números estén unidos y ligados a la década, no habrá ninguno que presente la imagen de la corrupción o la deformidad. Solo cuando se los separa se manifiestan esos errores. Entre estos números así particularizados, algunos son absolutamente malos,
como el 2 y el 5. Son incluso los únicos que dividen el denario. Según San Martín, el quinario, para el binario nos remitimos a la segunda carta, donde se puntualiza el enunciado de San Martín acerca de la maldad del número 2. El quinario es, pues, absolutamente malo cuando no está unido y ligado a la década. Dice: la forma de los animales debe también ser tal que sirva de refugio contra las persecuciones de los quinarios, persecuciones que nosotros mismos ejercemos contra ellos, a imitación de los propios quinarios. En cambio, escribe Eliphas Levi: el pentagrama expresa el dominio del espíritu sobre los 4 elementos, y mediante este signo se encadenan los demonios del aire, los espíritus del fuego, los espectros del agua y los fantasmas de la tierra. Armado con este signo y convenientemente dispuesto, puedes ver el infinito a través de esa facultad, que es como el ojo de tu alma, y puedes hacerte servir por legiones de ángeles y ejércitos de demonios. Y más adelante escribe: ese imperio de la voluntad sobre la luz astral, alma física de los 4 elementos, se representa en magia por el pentagrama, con cuya figura hemos encabezado este capítulo. Sigue luego: el 24 de julio del año 1854, el autor de este libro, Eliphas Levi, realizó en Londres el experimento de la evocación por el pentagrama, tras haberse preparado para ella con todas las ceremonias prescritas en el ritual. Y por último, observamos solamente que el uso del pentagrama es muy peligroso para los operadores que no posean un conocimiento completo y perfecto del mismo. La dirección de las puntas de la estrella no es arbitraria y puede cambiar el carácter de toda la operación, como lo explicaremos en el ritual. En este ritual de su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, capítulo 5, encontramos formulado el resumen de la doctrina de Eliphas Levi sobre el pentagrama. El pentagrama, que las escuelas gnósticas denominan estrella rutilante, es el signo de la omnipotencia y autocracia intelectuales. Más tarde, Eliphas Levi dirá: el 5 es el número religioso, por ser el número de Dios unido al de la mujer. Y todavía más adelante, en su obra póstuma, El Gran Arcano, escribiría: los antiguos ritos han perdido su eficacia desde la aparición del cristianismo en el mundo. La religión cristiana y católica es, en efecto, la hija legítima de Jesús, rey de los magos. Un simple escapulario con la efigie de un santo, llevado por una persona verdaderamente cristiana, es un talismán más invencible que el anillo y pentáculo de Salomón. La misa es la más prodigiosa de las evocaciones. Los nigromantes evocan a los muertos, el brujo evoca al diablo y tiembla, pero el sacerdote católico no tiembla al evocar al Dios vivo. Solo los católicos tienen sacerdotes, porque solo ellos tienen altar y sacrificio, es decir, toda la religión. Ejercer la alta magia es hacerle la competencia al sacerdote católico, es ser un sacerdote disidente. Roma es la gran Tebas de la nueva iniciación. Tiene por criptas sus catacumbas, por talismanes sus rosarios y medallas, por cadena mágica sus congregaciones, por focos magnéticos sus conventos, por centros de atracción sus confesionarios, y por medios de expansión sus cátedras y las cartas pastorales de sus obispos. Y finalmente tiene también su Papa, el hombre Dios, hecho visible. Terminemos esta serie citando a Josephine Peladan, quien se declara de acuerdo con lo que precede. La Eucaristía es todo el cristianismo, y por ella el cristianismo se ha convertido en magia viviente.
Después de Jesús, hay todavía brujos, pero ya no hay magos. ¿A dónde hemos venido a parar con todas estas citas? A un problema muy grave, el del pentagrama o quinario malo y el del pentagrama o quinario bueno. Según San Martín, cuya neta presentación del problema se presta mejor que ninguna otra a servir de punto de partida, el quinario es bueno mientras esté unido y ligado a la década, y es absolutamente malo cuando está separado de ella y particularizado. En otros términos, el pentagrama como signo de la autoridad intelectual, o sea, de la emancipada personalidad humana, es bueno cuando expresa la personalidad cuya voluntad está unida y ligada a la plenitud de la manifestación de la unidad, es decir, a la década. Y es malo cuando expresa la voluntad de la personalidad separada de ese uno. O, dicho todavía de otro modo, es bueno cuando expresa la fórmula «hágase tu voluntad», y es malo cuando la fórmula de la voluntad subyacente reza «hágase mi voluntad». He aquí el sentido moral y práctico del enunciado de San Martín. En cuanto a las formulaciones de Eliphas Levi y Josephine Peladan, que acabamos de citar, añaden a esto la persuasión de que la Iglesia universal o católica representa para la humanidad la década o plenitud de la unidad manifestada. Ambos autores estiman que la voluntad unida y ligada a la esencia de la Iglesia tiene su expresión en el pentagrama bueno, tal como lo entiende San Martín, y la voluntad meramente personal en el pentagrama malo. Por eso, Madame Blavatsky acusaba a Eliphas Levi de político jesuita, y por eso los antiguos amigos ocultistas de Josephine Peladan lamentaban su recaída en el sectarismo romano. ¿Qué hay de ello en realidad? No se trata aquí de tomar partido en la guerra de las dos rosas, ni de acusar ni de lamentar. Trátase, por un lado, del problema de la magia personal o arbitraria, el quinario separado de la década, y por otra, de la magia personal sagrada, el quinario unido y ligado a la década. He aquí la tesis que propongo acerca de este problema como fruto de 43 años de experiencia esotérica. Solo el pentagrama de las 5 llagas es el signo eficaz de la magia personal, mientras que el pentagrama de las 5 corrientes de la voluntad personal, sin que importe hacia dónde estén orientadas sus puntas, no es sino el signo eficaz de la imposición de la voluntad personal del operador a los seres más débiles que él. En el fondo, es siempre un acto tiránico. Expliquemos ahora esta tesis. Un acto mágico presupone un efecto que supera el poder normal del operador. Este poder suplementario le es proporcionado ya por fuerzas que le obedecen, ya por fuerzas que él toma prestadas, ya finalmente por fuerzas que actúan sirviéndose del operador mismo y a las cuales él obedece. En el primer caso, cuando dichas fuerzas están sometidas al operador, se trata de una operación de esa magia que llamábamos, en la carta 3, personal o arbitraria, cuya iniciativa, así como el medio y el fin, residen exclusivamente en el querer y el saber de la personalidad del mago. Tal operación no puede utilizar sino fuerzas inferiores al operador. A los ángeles no se les puede dar órdenes. Aquí el operador está solo y actúa como técnico en magia bajo su propia responsabilidad, o sea, por su cuenta y riesgo. Podríamos también aplicarle a esta clase de magia el calificativo de fáustica. Si el operador toma prestadas las fuerzas en cuestión, los hallamos ante un magio de magia colectiva. La cadena mágica hace más poderoso al mago, prestándole fuerzas que emplea en su operación.
El operador es ayudado entonces por fuerzas iguales a él, y no ya inferiores, como en el caso de la magia fáustica. El poder y el efecto dependen ahí del número de personas que forman la cadena. A esta magia la designamos por el nombre de colectiva. Cuando, por último, las fuerzas actúan por medio del operador, que les es dócil, tenemos también una cadena, pero se trata de una cadena vertical y cualitativa, jerárquica, y no horizontal y cuantitativa, como en el caso precedente. El operador está solo en el plano horizontal, mas no en el plano vertical. Por encima de él, entes que le son superiores actúan con él y sirviéndose de él. Esta especie de magia presupone el hecho de estar en relación consciente con seres espirituales superiores, es decir, una previa experiencia mística y gnóstica. En la tercera carta hemos dado a esta magia el nombre de magia sagrada, pues las fuerzas activas en este tipo de operaciones son superiores al operador. Su denominación histórica es teurgia. Las fórmulas que expresan la actitud básica de la voluntad personal en lo que toca respectivamente a las tres clases de magia antes mencionadas serían, según lo dicho, fiat voluntas mea, hágase mi voluntad, magia fáustica. Fiat voluntas nostra, hágase nuestra voluntad, magia colectiva. Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, magia sagrada. Las dos primeras formas de magia, la fáustica y la colectiva, se sirven del método que tiene por signo el pentagrama de las 5 corrientes de la voluntad personal y colectiva. Están basadas en el principio de que lo fuerte domina a lo débil. Trátase aquí del poder de coacción. En cuanto a la tercera forma de magia, la magia sagrada, utiliza en su método no la fuerza, sino la pureza de la voluntad. Pero dado que la voluntad como tal no es nunca enteramente pura, pues no es la carne la que lleva los estigmas del pecado original y el pensamiento en sentido estricto, sino la voluntad misma, es preciso que las 5 corrientes tenebrosas inherentes a la voluntad humana, a saber, los deseos de ser grande, de tomar, de retener, de avanzar y de mantenerse a costa de otros, sean paralizadas o clavadas. Las 5 llagas constituyen, por tanto, 5 vacíos resultantes de las 5 corrientes de la voluntad. Y estos 5 vacíos se llenan con la voluntad de arriba, es decir, con la voluntad absolutamente pura. Tal es el principio de la magia del pentagrama de las 5 llagas. Antes de considerar cómo se producen las 5 llagas de la voluntad y cuál es concretamente el método práctico de la magia del pentagrama de las 5 llagas, hemos de aclarar bien el concepto mismo de llaga. La llaga es una puerta por la que el mundo exterior objetivo irrumpe en el sistema cerrado del mundo interior subjetivo. Hablando en términos biológicos, diríamos que es una brecha en los muros de la fortaleza del organismo, a través de la cual penetran en éste fuerzas externas. Una simple lesión cutánea, por ejemplo, constituye una brecha de esa clase y da paso durante algún tiempo al aire y todo lo que transporta, llevándolo a una parte interna del organismo, que no se vería así afectada si la piel estuviera intacta. Ahora bien, en comparación con la superficie del cuerpo humano recubierta de piel, el órgano de la vista, el ojo, es una llaga, porque puede cubrirse con una piel móvil, los párpados. Por esta llaga penetra el mundo exterior objetivo en nuestra vida interior con tanta mayor intensidad
cuanto que la vista nos revela más cosas del mundo externo que el tacto. Al cerrarse los párpados, el punto del cuerpo donde tenía lugar la experiencia del mundo designada por el nombre de vista, nos proporciona una experiencia reducida de ese mundo, normal respecto al resto de la superficie del cuerpo, experiencia que llamamos tacto. Los ojos son heridas abiertas, tan sensibles que sufren, es decir, reaccionan, ante cualquier pequeño cambio de luz o de color. Otro tanto sucede con los demás órganos de los sentidos. Tales órganos son llagas que nos imponen la realidad objetiva del mundo exterior. Allí donde me gustaría contemplar hermosas flores, mi ojo me hace ver un montón de estiércol. Estoy obligado a ver lo que el mundo objetivo me muestra a través del órgano de la vista. Es como si un clavo viniera desde fuera a sujetar mi voluntad. Los sentidos, supuesto que estén sanos y funcionen normalmente, son llagas a través de las cuales se impone a nosotros el mundo objetivo, sin que la voluntad tenga arte ni parte en ello. Los sentidos son órganos de percepción, no de acción. Imagínate ahora que los 5 sentidos de acción, los miembros, incluida la cabeza en su función de miembro, posean llagas análogas. En tal caso, las 5 corrientes volitivas que expresan darían acceso a una voluntad objetiva, la cual sería respecto a los deseos personales lo que las percepciones de los sentidos son respecto al juego de la fantasía. He ahí el concepto esotérico de la llaga. Este concepto puede convertirse en realidad espiritual, psíquica e incluso en algunos física. Los estigmatizados, desde San Francisco de Asís hasta, en nuestros días, el Padre Pío en Italia y Teresa Neumann en Alemania, son personas en quienes la realidad de las 5 llagas ha alcanzado el plano físico. Tales llagas son órganos futuros de la voluntad, órganos en formación, órganos de acción, que en conjunto tienen por signo el sagrado pentagrama, el quinario unido y ligado a la plenitud de la década, según San Martín. Aún debemos precisar que las 5 llagas que corresponden a las 5 corrientes tenebrosas de la voluntad y que a su vez se relacionan con los 5 miembros, no están todas ellas situadas en los miembros que les atañen. Cierto que el deseo de tomar o apoderarse de las cosas se halla clavado en la mano derecha, así como el de guardar o retener lo está en la mano izquierda. Lo mismo ocurre con los deseos de avanzar y mantenerse a expensas del prójimo, que corresponden respectivamente a los pies derecho e izquierdo. Pero no es así en lo que toca al deseo de grandeza personal y al 5.º miembro, la cabeza. Esta, en efecto, no lleva la 5ª llaga, y ello por 2 razones. Primeramente, porque es portadora de la corona de espinas, de la que hemos intentado ofrecer una explicación en la carta 4, la cual, en principio, es llevada por toda persona capaz de un pensamiento objetivo. De hecho, la corona de espinas se le ha dado al ser humano desde el comienzo de su historia colectiva. Es ese órgano sutil que en Occidente llamamos el loto de 8 pétalos, y en la India denominan el loto de los 1000 pétalos o Sahasrara, centro coronal. Esta corona es, por decirlo así, un don natural a cada ser humano, y toda persona normal la posee. Sus espinas funcionan como clavos de objetividad que forman la conciencia del pensamiento. Gracias a ellas, el pensamiento no ha llegado a emanciparse del todo y volverse tan arbitrario como, por ejemplo, la imaginación. El pensamiento
en cuanto tal es, a la postre, el órgano de la verdad y no el de la ilusión. Por consiguiente, no es el pensamiento en sí mismo el que implica el deseo de grandeza personal o la tendencia a la megalomanía, sino la voluntad, que se sirve de la cabeza y es capaz de apoderarse del pensamiento, reduciéndolo al papel de instrumento suyo. Esto constituye la segunda razón por la que la quinta llaga, la de la humildad orgánica que reemplaza la corriente del afán de grandeza, no se encuentra en la cabeza, sino en el corazón, afectándolo en el lado derecho. Ahí, en efecto, se origina el ansia de ser grande, y de ahí pasa a la cabeza, apoderándose de ella y convirtiéndola en su instrumento. Por ello, muchos pensadores y sabios quieren pensar sin corazón para ser objetivos, lo cual no es más que una ilusión. No se puede pensar sin corazón, por ser éste el principio motor del pensamiento. Solo es posible pensar con un corazón humilde y cálido, o con uno arrogante y frío. Así pues, la quinta llaga, la primera en importancia, corresponde al corazón y no a la cabeza. Esta es, desde el punto de vista de la voluntad activa, instrumento o miembro del corazón. Volvamos ahora a la cuestión sobre el origen de las 5 llagas, a saber, cómo se producen y cuál es concretamente el método práctico de la magia del sagrado pentagrama de las 5 llagas. ¿Cómo se adquieren estas 5 llagas? No existe más que un método, un único medio para conseguirlo. Con pleno conocimiento de causa o instintivamente, todo esotérico, todo místico, todo idealista, todo espiritualista, en suma, todo hombre de buena voluntad, lo emplea tanto en Europa como en Asia, tanto hoy como hace 20 siglos. Este método universal de todas las épocas y grandes culturas no es otro que la práctica de los 3 votos tradicionales: obediencia, pobreza y castidad. La obediencia clava el afán de grandeza del corazón. La pobreza clava los anhelos respectivos de la mano derecha e izquierda, tomar y retener. La castidad clava los deseos del cazador nemródico, avanzar y mantenerse a expensas de otros, o en distintas palabras, cazar y atrapar las piezas. Estos deseos corresponden a los pies derecho e izquierdo respectivamente. El voto de obediencia es la práctica del silencio de los deseos, emociones e imaginación personales, frente a la conciencia y la razón. Es la primacía de lo ideal sobre lo aparente, de la nación sobre lo personal, de la humanidad sobre la nación, de Dios sobre la humanidad. Es la vida según el orden jerárquico cósmico humano. Es el sentido y justificación de la existencia de los serafines, querubines y tronos, de las dominaciones, virtudes y potestades, de los principados, arcángeles y ángeles, de los sacerdotes, caballeros y obreros. Obediencia es orden, ley internacional, Estado, Iglesia, paz universal. La verdadera obediencia es el polo opuesto de la tiranía y la esclavitud, ya que su raíz es el amor, de donde nacen la fe y la confianza. Lo que está arriba sirve a lo que está abajo, y lo que está abajo obedece a lo que está arriba. La obediencia es la conclusión práctica del reconocimiento de la existencia de algo superior a uno mismo. Quien reconoce a Dios, obedece. La obediencia, tal como se practica en las órdenes religiosas y en las órdenes de caballería del catolicismo,
Es una forma, muy eficaz por lo demás, de entrenamiento de la voluntad, con miras a clavar el afán de grandeza. La obediencia que el chella, alumno, debe al gurú, maestro espiritual, en la India y el Tíbet, tiende en principio al mismo fin. Otro tanto sucede con la obediencia absoluta de los Hasidim a sus Tzadikim en las comunidades judías hasideas y con la de los discípulos de sus Startsi, maestros espirituales, en la Rusia ortodoxa prebolchevique. La fórmula universal de la obediencia es hágase tu voluntad. El voto de pobreza es la práctica del vacío interior que se establece a consecuencia del silencio de los deseos, emociones e imaginación personales, para que el alma sea capaz de recibir la revelación de la palabra, la vida y la luz de lo alto. La pobreza es vigilancia y espera activa y constante de cara a las eternas fuentes del poder creador. Es el alma pronta para acoger lo nuevo e imprevisto. Es la aptitud para aprender en todo tiempo y lugar. Es la conditio sine qua non de toda iluminación, toda revelación y toda iniciación. He aquí un cuentecillo que pone maravillosamente de relieve el sentido práctico espiritual de la pobreza. 4 hermanos se pusieron una vez en camino para buscar el mayor tesoro. Tras una semana de viaje, llegaron a una montaña de mineral de hierro. «¡Un monte entero de mineral de hierro!», exclamó uno de los 4. Pero los otros 3 dijeron: «¿Esto no es el mayor tesoro?», y continuaron la ruta dejando a su hermano junto a la montaña de hierro. Ya era rico, mientras ellos seguían tan pobres como antes. Un mes más tarde, llegaron a un campo salpicado de piedras verdosas y amarillentas. «¡Es cobre!», gritó entusiasmado uno de los 3 hermanos. «Ya tenemos el tesoro que buscamos». Pero los otros 2 no estaban de acuerdo con él, y lo dejaron atrás, rico y propietario de una mina de cobre. Ellos, todavía pobres, prosiguieron su camino. Al cabo de un año, llegaron a un valle lleno de piedras que emitían un resplandor blancuzco. «¡Plata!», exclamó uno de los 2 hermanos. «Por fin, el tesoro que buscamos». Mas el otro hizo un signo negativo con la cabeza y reemprendió la marcha, dejando allí a su hermano convertido en un rico propietario de una mina de plata. 7 años después, el último de los 4 hermanos fue a parar a un lugar pedregoso, en medio de un árido desierto. Allá, vencido por el cansancio, se sentó, y observó entonces que los cantos que yacían a sus pies brillaban. Era oro. El voto de castidad significa la puesta en práctica del propósito de vivir según la ley solar, sin inmoderados afanes y sin indiferencia, pues la virtud es aburrida y el vicio repugnante. Solo lo que viene del fondo del corazón no es ni aburrido ni repugnante, a saber, el amor. El corazón vive únicamente cuando ama. Entonces se asemeja al sol. La castidad es el estado del ser humano en que el corazón, ya solar, ocupa el centro de gravedad. En otros términos, la castidad es el estado del ser humano donde el centro, llamado por el esoterismo occidental loto de 12 pétalos, Anahata en la India, se halla despierto y transformado en el sol del sistema planetario microcósmico. Los 3 lotos situados debajo de él, los de 10, 6 y 4 pétalos respectivamente, comienzan entonces a funcionar en armonía con la vida del corazón, loto de 12 pétalos, es decir, según la ley solar. Cuando lo hacen, la persona es casta, ya esté soltera o casada. Así, hay vírgenes casadas y madres, y hay vírgenes físicas
que no lo son en realidad. El ideal de la Virgen Madre que propone la Iglesia tradicional, la católica y la ortodoxa, es verdaderamente adorable. El ideal de la castidad triunfa de la esterilidad y la indiferencia. La práctica de la castidad no se refiere solamente a lo sexual, se extiende también a los demás campos donde es posible elegir entre la ley solar y toda clase de enajenaciones perturbadoras. Por ejemplo, todo fanatismo es un pecado contra la castidad, pues el fanático le arrastra a una corriente tenebrosa. La Revolución Francesa fue una orgía de perversa embriaguez colectiva, como lo sería más tarde la Revolución Rusa. El nacionalismo, parejo al de la Alemania de Hitler, es también una forma de embriaguez que anega la conciencia del corazón y por tanto resulta también incompatible con el ideal de la castidad. Hay igualmente formas de ocultismo práctico que se prestan a la búsqueda de una embriaguez malsana. Josephine Peladan confiesa: «No lo disimulo, todos nos hemos dejado seducir primero por la estética de lo oculto, y enamorados de lo pintoresco y extraño, hemos dado nuestra aprobación a pasatiempos de mujer neurótica. Se ha buscado el temblor, el escalofrío de lo invisible y del más allá. Se ha pedido una sensación a lo incorpóreo». La práctica de la castidad clava las inclinaciones a la caza propias del ser humano, cuyo lado masculino tiende a atrapar la pieza, mientras el femenino trata de emboscarla. La práctica de la pobreza sujeta las inclinaciones del hombre al robo. Aquí la parte masculina se aplica a tomar y la femenina a retener indefinidamente, en vez de esperar el don libre o el fruto merecido del trabajo. La práctica de la obediencia, por último, reprime el afán de grandeza o las inclinaciones humanas a la usurpación, donde el varón busca proclamarse grande a sus propios ojos y la mujer a los ojos de los demás. Estos tres votos representan, como decíamos, el único método conocido e indispensable que conduce a las 5 llagas, o sea, al pentagrama eficaz de la magia sagrada. Hay que precisar que no se trata aquí de las virtudes de humildad, pobreza y castidad enteramente realizadas, ya que ningún hombre carnal puede poseerlas en grado perfecto, sino de su práctica, es decir, de los esfuerzos sinceros que tienden a realizarlas. Solo estos cuentan. Tal es la respuesta a la pregunta sobre el modo de adquirir las 5 llagas. Respondemos ahora a una nueva pregunta. ¿Cómo opera la magia del sagrado pentagrama de las 5 llagas? Según indicábamos antes, la pureza de la voluntad, y no su fuerza, constituye la base de la magia del sagrado pentagrama. En ello concuerda con la magia divina, que no coacciona, sino establece o restablece la libertad de elección, merced a la presencia de lo verdadero, lo bello y lo bueno. La magia del sagrado pentagrama de las 5 llagas tiene por objeto realizar la presencia viva del bien en la conciencia del sujeto de la operación. En efecto, el bien no combate, no lucha contra el mal, se limita a estar, o no, presente. Su victoria consiste en conseguir estar presente, su derrota en verse obligado a estar ausente. Las 5 llagas garantizan la presencia del bien, o en otros términos, de la voluntad pura de lo alto. He aquí un episodio relatado en las consideraciones sobre las llagas de San Francisco, consideración 5, que podría ser la clave del problema que nos ocupa. Cierto fraile franciscano oraba desde hacía 8 años, a raíz de la muerte de San Francisco, para que le fueran reveladas las palabras secretas
que el serafín había dirigido al santo al darle los estigmas. Un día, el propio San Francisco se le apareció, en presencia de otros 7 frailes, y volviéndose hacia él, le habló de esta manera: «Has de saber, hermano carísimo, que cuando yo sobre el monte Alberna estaba todo absorto en la memoria de la pasión de Cristo, durante la aparición seráfica fui por él llagado de esta forma en mi cuerpo. Entonces me dijo: ¿sabes tú lo que te he hecho? Te he dado las señales de mi pasión para que seas mi portaestandarte. Y como yo, el día de mi muerte, bajé al limbo, y en virtud de estas mis llagas, libré todas las almas que en él estaban, llevándomelas al paraíso, así te concedo desde ahora, para que me seas semejante en la muerte como lo has sido en vida, que, cuando hayas abandonado este mundo, todos los años, en el aniversario de tu muerte, vayas al purgatorio, y en virtud de las llagas que te he impreso, saques de allí las almas de tus 3 órdenes de menores, monjas y continentes, y aun las de tus devotos que allí encuentres, y las conduzcas al paraíso». Estas palabras no las revelé nunca mientras vivía en el mundo. Dicho esto, San Francisco desapareció súbitamente. Numerosos frailes oyeron después el relato de labios de los 8 que habían presenciado la visión y escuchado las palabras de San Francisco. Y el hermano Jacobo Blanco, lector romano, anunció esto, y dijo que lo había oído de uno de los 8 frailes arriba citados. Añade al final del relato el manuscrito de San Isidoro, del que hace mención Paul Sabatier. Analicemos ahora este relato desde el punto de vista de la magia del sagrado pentagrama de las 5 llagas. Ante todo, conviene hacer notar que los estigmas otorgados a San Francisco son de naturaleza tanto corporal como espiritual, ya que su virtud, es decir, su poder mágico, continúa después de la muerte del santo. Hay que señalar también que la virtud de los estigmas, los de Cristo mismo y los de San Francisco, se manifiestan en poder sacar del limbo y el purgatorio a las almas para conducirlas al paraíso. Y digamos, por último, que la narración es clara y categórica respecto al hecho de que sólo en virtud de sus estigmas, Jesucristo, antes de resucitar, sacó a las almas del limbo y las condujo al paraíso, y de que sólo en virtud de sus estigmas, San Francisco, a su vez, sacaría del purgatorio cada año, en la fecha de su muerte, a todas las almas vinculadas a él por un lazo espiritual, y las conduciría al paraíso. Considera a continuación los términos limbo, purgatorio y paraíso en su lato contenido analógico, y tendrás la fórmula neta y precisa de la operación mágica del sagrado pentagrama de las 5 llagas. Esta operación efectúa el cambio del estado natural, limbo, y el estado humano de sufrimiento, purgatorio, en el de la bienaventuranza del estado divino, paraíso. La operación mágica del sagrado pentagrama de las 5 llagas consiste, pues, en transformar el estado natural en humano y este último en divino. Tal es la obra de la alquimia espiritual que transmuta lo natural, limbo, y lo humano, purgatorio, en lo divino, paraíso, según la clásica división trinitaria, naturaleza, hombre y Dios. Examinemos ahora más de cerca el sentido práctico de las palabras limbo, purgatorio y paraíso, como etapas de la obra de transmutación o liberación de la magia del sagrado pentagrama de las 5 llagas. Su sentido práctico no es el de espacio o lugares, sino el de estado del ser humano corporal, anímico y espiritual. Si así lo entendemos, no tardaremos en descubrir
que esos tres estados no son conocidos por experiencia y que esta experiencia nos proporciona las claves analógicas para poder comprender las ideas de limbo, purgatorio y paraíso como tales, es decir, en todos los planos y toda la escala psicológica, metafísica y teológica de su aplicación. Cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez el estado armonioso de una buena salud, acompañada de la despreocupación del alma y de la paz del espíritu. Es lo que llamamos sencillamente alegría o gozo de vivir. Tal sería nuestro permanente estado natural si no existieran malestares, penas y graves problemas. Nos lo brinda la naturaleza virgen, no caída, y podríamos disfrutar constantemente de él si no hubiera en nuestra naturaleza elementos caídos, enfermedades y pecados, y en nosotros mismos pesares, temores y remordimientos, si la vida toda fuese un campo donde la muerte ciega sin cesar. No obstante, se dan de cuando en cuando momentos, horas y aun días enteros en que experimentamos el gozo natural de vivir sin penas ni desasosiegos. Esta experiencia nos facilita la analogía que permite captar el sentido de la noción de limbo. El limbo es el estado espontáneo de salud física y psíquica que la naturaleza propia puede ofrecernos, dentro y fuera de nosotros mismos, sin ayuda de la gracia sobrenatural o divina. El limbo es la parte virgen de la naturaleza, exterior y humana, según la doctrina tradicional. Natura vulnerata non deletta. La naturaleza está herida, no destruida. Quienes estén familiarizados con el Bhagavad Gita o en general se ocupen de la tradición hindú, reconocerán fácilmente en el estado que designamos por la palabra limbo, el estado o guna de la naturaleza, prakriti, que en la India llaman sattva, mientras los otros dos estados reciben respectivamente los nombres de tamas y rajas. Tocante a la naturaleza del purgatorio, está constituida por todo sufrimiento purgante, físico, anímico y espiritual. El sufrimiento corporal, moral e intelectual es nuestro estado intermedio entre la experiencia de la inocencia natural del limbo y los momentos de gozo celestial en que nos alcanzan los rayos del paraíso. Ya aquí abajo tenemos un gusto anticipado del purgatorio y el paraíso. Sufrimos, pero nos llegan consolaciones del cielo. La vida humana es alegría inocente y natural, y su pérdida viene del pecado. De ahí también el sufrimiento y los rayos de bendición celestial que nos consuelan. Así es nuestra vida, que consiste en experimentar la realidad del limbo, el purgatorio y el paraíso. La magia del sagrado pentagrama de las 5 llagas saca a las almas del limbo y del purgatorio para conducirlas al paraíso. Esto quiere decir que hace presente el cielo en el limbo y en el purgatorio, que lo hace descender al plano de la naturaleza inocente y dolorida. Y esto último, a su vez, significa que introduce lo sobrenatural en lo natural, cura las enfermedades, ilumina las conciencias y las hace participar en la vida espiritual. El purgatorio abarca toda enfermedad y todo sufrimiento. Sacar de él equivale a liberar de él, es decir, a curar, iluminar, unir. La magia de las 5 llagas opera gracias a la presencia de la realidad del mundo espiritual sobrehumano por medio de dichas llagas y efectúa la transmutación de los estados del limbo y del purgatorio en el estado de unión con lo divino o paraíso. En cuanto al aspecto ritual o técnico de la magia del sagrado pentagrama de las 5 llagas, lo hemos ya esbozado en la tercera carta, relativa al arcano simbolizado por la emperatriz.
El quinario unido y ligado a la década, del que habla San Martín, es por tanto el quinario o pentagrama de las 5 llagas. El otro quinario, que San Martín califica de absolutamente malo, está separado de la década, es decir, de las 5 corrientes o miembros de la voluntad humana, dotadas de las 5 llagas de la voluntad divina, o las letras del nombre Yeshu, Jesús, como la han aceptado simbólicamente Conrad, Kircher, San Martín y otros, aunque en hebreo el nombre de Jesús se escribe Yehoshua. Sin embargo, no diría tan radicalmente como Louis Claude de San Martín que el quinario separado de la década es absolutamente malo. Más bien es arbitrario, y solo resulta malo en la medida en que la personalidad humana, emancipada de lo divino y lo natural, es mala. En todo caso, el pentagrama distinto del de las 5 llagas no es el signo de la magia negra, sino el de la magia arbitraria o gris, si se prefiere. Es, en efecto, el signo del poder de la personalidad como tal, mezcla inevitable del bien y el mal, aun cuando actúe con las mejores intenciones del mundo. Oswald Wirth escribe a este propósito: la magia vulgar se ilusiona con la fuerza de este signo, que de por sí no confiere ningún poder. La voluntad individual solo es fuerte en la medida en que concuerda con un poder más general. No pretendamos desarrollar la voluntad artificialmente y transformarnos en atletas volitivos. Ambas formas del pentagrama, apuntando hacia arriba o hacia abajo, no corresponden en absoluto a la división de la magia en blanca y negra, aunque así lo enseñen los magos tradicionales, por ejemplo, Eliphas Levi. Ya puedes dibujar una cabeza de macho cabrío, como lo hace Eliphas Levi, en el pentagrama invertido, no por ello se convertirá en signo de la magia negra. Las dos formas del pentagrama se refieren a la electricidad humana, la electricidad del organismo humano que va con los movimientos de la voluntad, de la cabeza o las piernas, lo cual nada tiene que ver con cuernos. Se trata en ambos casos de la misma electricidad, con la única diferencia de que en el primero, el del pentagrama con la punta hacia arriba, las corrientes eléctricas son movidas por la voluntad del intelecto, mientras en el segundo, el del pentagrama con la punta hacia abajo, lo son por el intelecto de la voluntad. Los dos polos de la voluntad pueden igualmente servir al bien o al mal, aunque entrambos representan, de hecho, una mezcla de los dos principios. Es cierto, no obstante, que la razón y la conciencia tienen más probabilidades de hacerse valer en la operación si la punta del pentagrama está vuelta hacia arriba, en vez de estarlo hacia abajo. Pero todo depende aquí de la disposición intelectual y moral del operador. Un intelecto perverso hará ciertamente peor uso del pentagrama derecho que una voluntad sana y con buenas intenciones lo hará del pentagrama invertido. No nos dé miedo, pues, el pentagrama invertido, ni confiemos demasiado en el pentagrama derecho. Volvamos ahora al quinario, ligado y unido a la plenitud de la década, es decir, al sagrado pentagrama de las 5 llagas. Y considerémoslo no como un asunto individual, sino como algo que concierne a la humanidad entera. La historia de la humanidad, vista en su aspecto nocturno, es, en el fondo, la operación de un número limitado de fórmulas y signos mágicos. Hagas lo que hicieres, te colocas bajo la égida de determinada fórmula o signo. Cruz, pentagrama y hexagrama son signos y fórmulas que operan en la historia de la humanidad. La cruz es el voto y virtud de la obediencia, o sea, el signo y fórmula de la fe
como respiración horizontal humana y vertical divina reunidas. El pentagrama es iniciativa, esfuerzo y trabajo. En otras palabras, el voto y virtud de la pobreza, o el signo y fórmula de la esperanza como efecto de la presencia de la luz divina aquí abajo. El hexagrama es el voto y virtud de la castidad, es decir, el signo y fórmula del amor como unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de la Madre, la Hija y el Alma Santa. La historia espiritual de la humanidad es su vía crucis hacia el pentagrama, y por el pentagrama hacia el hexagrama, lo que significa que es la escuela de la obediencia, pobreza y castidad, siendo también la operación mágico-divina, donde el amor se ve alzado por la fe mediante la esperanza. El medievo erigió la cruz por encima de las naciones, sociedades, aspiraciones e ideas de Europa. Fue una época de obediencia y fe, con todos los abusos humanos imaginables. Le siguió otra época en que se dejó sentir la aurora de la esperanza, el humanismo, con el renacer y florecimiento de las artes, la filosofía y las ciencias, nació bajo el signo de la esperanza. El signo del pentagrama comenzó su ascensión. Entonces surgió la oposición entre el sagrado pentagrama de las 5 llagas y el pentagrama de la personalidad emancipada. Un arte, una magia y una ciencia puramente humanistas se desarrollaron bajo el signo del pentagrama de la esperanza en el hombre, opuesto al signo del pentagrama de la esperanza en Dios, el sagrado pentagrama de las 5 llagas, al amparo del cual se desarrolló a su vez el esoterismo cristiano, mística, gnosis, magia sagrada y hermetismo. El impulso a la libertad, la esperanza en el hombre emancipado, creó y destruyó muchas cosas. Creó una civilización material sin par, pero destruyó al propio tiempo el orden jerárquico, el orden de la obediencia espiritual. Ello dio pie a toda una serie de revoluciones religiosas, políticas y sociales. Mas el orden jerárquico es eterno y la obediencia indispensable. Se establecieron entonces nuevos órdenes jerárquicos y la obediencia fue sustituida por tiranías y dictaduras, puesto que siembran vientos, recogerán tempestades. Oseas capítulo 8. He ahí una verdad que con no poco sufrimiento aprendemos hoy. El pentagrama de la esperanza en el hombre emancipado sembró viento en el pasado, y nosotros actualmente cosechamos la tempestad. Ahora bien, la función del Papa en la historia espiritual de la humanidad es la de guardián del sagrado pentagrama de las 5 llagas, única vía legítima para pasar de la cruz al pentagrama y de éste al hexagrama. La tarea espiritual del Papa es velar porque sólo después de haberse aceptado la cruz inicia el pentagrama su movimiento ascendente, y porque sólo después de haberse aceptado el sagrado pentagrama de las 5 llagas ascienda el hexagrama. La misión del sumo sacerdote es velar porque los libres y santos votos de obediencia, pobreza y castidad espirituales no desaparezcan del mundo en que vivimos, y haya siempre en él personas que los abracen y representen. La práctica de estos 3 votos constituye, en efecto, la condición preliminar de la fe viva, de la esperanza luminosa y del amor ardiente, es decir, de la respiración espiritual de la humanidad. Esta última se asfixiaría espiritualmente sin fe, esperanza y amor o caridad, virtudes de las que se vería privada si cesara la práctica de los libres y santos votos de obediencia, pobreza y castidad espirituales. La función papal o de la Santa Sede es una fórmula de la magia divina en la historia de la humanidad, al igual que la función imperial.
Tal es el significado del término esotérico Pedro, piedra. La piedra designa en el Antiguo y Nuevo Testamento el estatuto divino inmutable o fórmula de la magia divina. Por ello, la función papal fue instaurada en calidad de Pedro, o sea, roca, piedra. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16. Las 5 puertas del infierno, el afán de ser grande, de tomar, retener, avanzar y mantenerse a costa de otros, como contrafórmula, no prevalecerán contra la fórmula de las 5 llagas, que son las llaves del reino de los cielos. El poder mágico divino de estas llaves es tal que lo que por su virtud sea ligado en la tierra, será ligado en el cielo, y lo que sea desligado en la tierra, será también, a su vez, desligado en el cielo. Pues lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Y cuando esto no suceda, cuando la desobediencia, codicia e impureza prevalezcan en la tierra, la virtud de las llaves o sagradas llagas podrá entonces restablecer esa unidad de lo de arriba y lo de abajo, es decir, ligar y desligar mediante un acto que, traducido en palabras, rezaría así: que lo que está arriba sea como lo que está abajo, y lo que está abajo sea como lo que está arriba. La idea de la jerarquía del emperador puede interpretarse de esta manera, con un triángulo con la punta hacia arriba. La idea de la jerarquía del Papa de esta otra, con un triángulo con la punta hacia abajo. Juntando ambas nos da 2 triángulos tocándose la punta. Fin de la carta quinta. El sumo sacerdote o Papa. El arcano de la trascendencia y de la pobreza.